Ya estamos aquí en De Palabra en Palabra. Yo soy Neftalí Coria y este día, este jueves, vamos a leer, vamos a recordar a José Emilio Pacheco, a 8 años de su partida. Comenzamos con un poema. Apolonia, buenos días. Hola. Buen día. Buenos días, corazón. Apolonia, Sí, dime. ¿me dijiste corazón? Así es, Neftalí. Oh, bueno, empezamos muy bien. Oh, muy Entonces, bien, Neftalí. saludamos a Óscar Gutiérrez. Hola. Muy bien. Y vamos a leer un poema que se llama Homenaje a la cursilería, de José Emilio Pacheco. Veamos. Tiene un epígrafe que dice: amiga que te vas, quizá no te vea más, de López Velarde. Dóciles formas de entretenerte, olvido, recoger piedrecillas de un río sagrado, estampar bequerianas violetas en los libros para que amarillen ilegibles, besarla lentamente y en secreto cualquier último día antes de la execrada separación, al filo mismo del adiós tan romántico y sabiendo, aunque nadie se atreva a confesarlo, que nunca volverán las golondrinas. Oh, Y fíjate que ayer, 26 de enero, se cumplen 8 años de la muerte de José Emilio Pacheco. Y sin duda un gran escritor, ¿no te parece a ti? definitivamente, Neftalí. ¿Tú has Hoy leído algunas tenemos que cosas? dedicarle bastante tiempo. Un escritor mexicano que yo decía aventuradamente pudo ser nuestro segundo premio Nobel, pudo ser. Después, poco antes de su muerte, ganó el premio Cervantes, que es un gran premio, es como el Nobel en español, ¿verdad? Y ¿qué decir de José Emilio Pacheco? ¿Cuántas cosas decir? Entonces, hoy me traje, pues, una cantidad de libros de José Emilio. Aquí hay Oh, Neftalí. Los trabajos del mar. Bueno, tiene una gran cantidad de obra, Neftalí. Sí, el álbum de zoología, la primera edición del álbum de zoología. Oh, Te platicaré la historia de este libro, que es muy, muy interesante. La arena errante, que es otro libro delicioso. Islas a la deriva, El responso del fuego. Y fíjate que no encontré un libro que me gusta muchísimo, que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, que los elementos de la noche y las batallas en el desierto. Fíjate que te voy a regalar este libro, Apolonia. ay, de verdad, Neftalí. Las batallas en el desierto es una Oh, novelita bien. preciosa. Una ciudad y un niño crecen, se transforman, se deforman juntos, arrastrados sin posibilidad de resistencia inmediata por la fuerza de un proceso histórico aparentemente ciego y sin sentido, vidas individuales y existencia colectiva dominadas por la frustración y la impotencia que el escritor descubre en la propia Ciudad de México, que era su ciudad. Entonces es muy, muy ejemplar testimonio de una época de nuestro contexto histórico en la Ciudad de México. Habla, por ejemplo, de cómo las palabras inglesas se van introduciendo al español y cómo las marcas comerciales como, qué sé yo, Kleenex, ahora decimos, pásame un Kleenex, no decimos Oh, pásame una cierto, servilleta. cierto, ¿no? sí, sí, Bueno, sí. pues José Emilio lo hace notar en esta novela. Ah, bueno, En fin. Neftalí, él era un excelente traductor. También. Tradujo a Carl Sandburg, tradujo a Baudelaire, si mal no recuerdo. A ver, Ahorita ¿qué lo tal? constatamos, Sí. pero Carl Sandburg, mira, aquí hay un poema de William Carlos Williams, Alastair Reid, en fin, una sección de este libro que se llama Tarde o Temprano, que era su obra completa y la fue
modificando y se fue ampliando, y tarde o temprano ahora es un libro muy amplio. Ay, Y incluye sus versiones, sus ¿cómo las llama? Las llama aproximaciones. Y aquí en esta edición que yo tengo es de 1958 a 1978. Aquí recopila sus traducciones. Pero bueno, mira, hay un poema que me gusta mucho y que es muy conocido, que se llama Alta Traición. Es muy breve, te lo voy a leer. a ver. No amo a mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. ¡Qué cosa! Es un poema... No es patriota, pero es amante de México. Claro, es decir, no amo a mi patria, dice, ¿no? Eso me parece interesante. Y fíjate que hay otros poemas que iremos leyendo poemas de José Emilio Pacheco, que bien vale la pena que se difunda su obra, sobre todo en el tema, en sus cuentos, la adolescencia. Las batallas en el desierto, el libro que te voy a regalar, porque tengo 2 ejemplares, fíjate. Entonces te voy a regalar este libro de las batallas en el desierto para que lo leas. Muchas gracias, Neftalí. Y hay una película, por cierto, basada en este texto, que se llama Mariana Mariana. Claro. Ahorita voy a claro. recordar quién la dirigió, pero trabaja Pedro Armendáriz y pues no era actriz, pero creo que fue Miss México. Se llama Elizabeth Aguilar. Me parece. Ahorita buscamos ese dato y te digo quién dirige esa película, que además fue muy bien hecha, fíjate. Mariana era el personaje, pero es la historia de un niño que se enamora de la mamá de su mejor amigo. Es un amor platónico muy Neftalí. interesante, padrísimo. Entonces vamos a hablar de un cruce de palabras, y esta vez hablaremos de una película que es, bueno, no sé, retrato, no es cierto. Es una película basada en una novela de Henry James, Retrato de una dama, me parece. No estoy seguro. Podemos verlo, Neftalí. Vamos a verlo, pero sí es basado en una novela de Henry James, el autor norteamericano que 2 años antes de su muerte, en 1919, murió. 2 años antes se hizo inglés, se nacionalizó inglés. Entonces vamos a ver ese cruce de palabras. Cruce de palabras, donde la literatura se encuentra con el cine y las artes. Publicada por entregas entre los años 1881 y 1882, Retrato de una dama, de Henry James, escritor nacionalizado inglés en los 2 últimos años de su vida, y a quien Jorge Luis Borges calificó como el Shakespeare de la novela inglesa, representa una de las novelas que aborda el tema de los valores de la mujer en la segunda mitad del siglo XIX. Esta obra del autor de Otra vuelta de tuerca es una novela que tiene como protagonista a una mujer norteamericana, Isabel Archer, quien recibe una gran herencia y fija como sitio de residencia en la Europa aristocrática del siglo XIX. Su fortuna le permite acceder a círculos determinados por su estatus, y el amor no se hace esperar cuando encuentra a Gilbert Osmond, de quien es objeto de un plan siniestro por parte del mismo Osmond y la amiga de Gilbert, Serena Merle. Como suele suceder en estas historias de la época, la inocencia de Isabel tiene como protector a su primo Ralph Touchet, quien además profesa un gran amor por ella desde su condición, azotado por la tuberculosis. Aunque sobresale en Isabel
la seguridad como mujer autosuficiente que le hace tomar decisiones propias y erigirse como una mujer dueña de sí misma, capaz de enfrentar su destino. Con este carácter en el personaje femenino en Isabel, Henry James ha logrado hacer de la figura de la mujer una imagen de independencia y suficiencia femenina, de manera que Isabel Archer se une para formar un trío de personajes emblemáticos del siglo decimonónico, al lado de Emma Bovary y Anna Karenina, mujeres que rompieron los paradigmas en la literatura de la época. La historia sucede entre Inglaterra e Italia. Gilbert Osmond enamora a Isabel, y en esta trama el escritor explora también los distintos orígenes culturales de los personajes, asunto que está muy presente en otras más de sus novelas, como El americano, los europeos, Historia de una obra maestra, entre otras. Y es que Henry James, siendo norteamericano, su vida en Europa le mostró nuevas maneras de vivir y ciertas novedades en las costumbres del viejo continente que hizo suyas. Debieron impresionarlo en sus diferencias y novedades, que escribió con un evidente ojo crítico entre los modos de vivir tanto en Norteamérica como en Europa, lo que logra hacer una brillante crítica de la vida ordinaria en los círculos aristocráticos. En la película que lleva el título de Retrato íntimo de una dama, dirigida por la directora neozelandesa Jane Campion, de quien se conocen obras magistrales como la película El piano, y protagonizada por la actriz Nicole Kidman, con una magnífica fotografía de Stuart Rayburn, se cuenta de manera amplia lo esencial de la historia que en la novela se detalla. La trama coincide de manera rigurosa con el tejido urdido en la novela en espacios entre Inglaterra e Italia decimonónicas. El personaje de Gilbert Osmond es interpretado de manera magistral por John Malkovich, de quien muy bien se conoce su espléndido trabajo en la interpretación de personajes siniestros y malévolos. Con la novela de James, el cine ha encontrado una historia perfecta a su favor, y que con el cuidado que se filmó, el largometraje logra una sincronía con la historia original escrita en la novela. Vale la pena observar los espacios para locación utilizados por el gran equipo de Jane Campion. La actuación de un reparto de altura y de manera especial debe atenderse el vestuario que fue logrado por Janet Patterson de una exquisitez digna de mención. Retrato íntimo de una dama es una película que bien rinde homenaje a la novela del magnífico Henry James. Ya estamos de regreso. Pues hablamos de esta película que es basada en una obra de Henry James, el autor norteamericano, que bueno, fue es el autor de Otra vuelta de tuerca, que es una de las novelas de fantasmas, más de las primeras novelas de fantasmas, con una gran ingenio, todo eso. Seguimos hablando de José Emilio Pacheco, ¿te parece, Apolonia? Oh, sí, Neftalí, me encanta. Pues tengo aquí La arena errante. La arena que es errante. Ajá. Oh, Neftalí, recuerdo un poema. Si mal no recuerdo, está ahí. Ay, ¿puedes buscarlo? A ver, vamos Es a un ver. poema que habla de los niños y los adultos. ¿Tú lo recuerdas, Neftalí? Niños y adultos. A ¿Lo ver. conoces? Sí. Sí, claro. Ay, ¿puedes leerlo? La
página... Aquí está. En la página 32. Niños y adultos. Es un Sí, poema. sí. Es un poema muy bueno. ¿Te gusta ese a ti? Ay, es de mis favoritos, Neftalí. Bueno, te lo voy a leer. A los 10 años creía que la tierra era de los adultos. Podían hacer el amor, fumar, beber a su antojo, ir a donde quisieran. Sobre todo, aplastarnos con su poder indomable. Ahora sé por larga experiencia el lugar común. En realidad, no hay adultos, solo niños envejecidos. Quieren lo que no tienen, el juguete del otro, sienten miedo por todo, obedecen siempre a alguien, no disponen de su existencia, lloran por cualquier cosa, pero no son valientes como lo fueron a los 10 años. Lo hacen de noche, en silencio y a solas. ¡Qué buen poema! Neftalí. Sí. Qué buen poema. Fíjate que hay un libro que me gusta mucho, que fíjate que no encontré, pero se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo. Ese fue su primer libro de poesía de José Emilio. No sé en qué año se publicaría. Debe ser por los finales de los 60s que se publicó No me preguntes cómo pasa el tiempo. Vaya, empezó bastante temprano, Neftalí. O quizá me equivoco, ¿eh? No fue su primer libro. Su primer libro fue Los elementos de la noche, que es un libro, Responso del fuego, La sangre de Medusa. Aquí están Los elementos de la noche, mira. Es un libro pequeño de 1963. Ah, mira, entonces... ¿Es poesía, Neftalí? ¿Es poesía? ¿No puedes Sí. leernos algo? Ay, ¿Quieres vamos, por favor, léenos Bueno, algo. Sí, vamos a ver un fragmento. El fragmento de un poema que se llama Inscripciones, el 6, que me gusta mucho. Dice: cierra los ojos, mar, que tu mirada se vuelva hacia la noche, honda y extensa como otro mar de espumas y de piedras. Qué bonita imagen esa. Y Sí. este es de su primer libro de poemas. Pero ese de los niños me gusta mucho, fíjate. Después fue El reposo del fuego, que es este libro. Este libro, vamos a ver qué podemos leer. El reposo del fuego. Qué imagen tan contradictoria, ¿no te parece, Neftalí? Sí, pero fíjate que este libro, que por cierto está dedicado a Patricia y a Mario Vargas Llosa, y tiene un epígrafe del libro de Hoff que dice: no anheles la noche en que desaparecen los pueblos de su lugar. Híjole, es un libro esa época ¿cómo diré? Esa época de los 60s. Este libro fue en 1966. Fue muy interesante para la poesía mexicana, para la literatura mexicana. Hay que recordar que era la época un poco después del descubrimiento, por ejemplo, de Pedro Páramo. Esas obras importantes que hasta la fecha, bueno, nos han marcado. Y José Emilio estaba publicando esto. Después publica en 69, ahora sí, No me preguntes cómo pasa el tiempo, que es un titulazo, ¿no? Neftalí, ¿cómo pasa el tiempo? Volando. No.
Cuando se es niño el tiempo es más largo, ¿no? Ay, sí, Y Neftalí. cuando uno va creciendo, se va a dar que un año pasa. Da tiempo de aburrirse y por tal de descubrir el juego, la imaginación y muchas otras cosas. Claro, y uno ve el mundo más grande de Oh. niño. ¿No? Por eso, y uno cree que los adultos son los dueños del mundo, ¿no? Ajá. Pero eso que dice José Emilio me parece muy bien. Aquí hay unos poemas que fíjate qué difícil es recordar en qué páginas están los poemas que a uno le gustan. Y pero hay uno que me cae muy bien que se llama Mírame y no me toques. Dice, ¿cómo podría explicar las soledades? La obra de Lope de Vega. Concentrarme en Quevedo, hablar de Lope, si en vez de alumnas tengo ante mis ojos, con permiso de Heine y mis clásicos, la rosa, el sol, el lirio y la paloma. ¿Cómo concentrarse en las clases? No. Oh, por supuesto. Me pregunto, ¿qué puedo hacer contigo ahora que han pasado tantos años? Cayeron los imperios, la creciente arrasó con los jardines, se borraron las fotos y en los sitios sagrados del amor se levantan comercios y oficinas, con nombres en inglés naturalmente. Me pregunto qué puedo hacer contigo, que hago un pseudopoema que tú nunca leerás. O si lo lees, en vez de una punzada de nostalgia, provocará tu sonrisita crítica. Oh, qué poema tan, ¿no? Este de Garabato también me gusta, mira. Escribir es vivir, en cierto modo, y sin embargo todo en su pena infinita nos conduce a intuir que la vida jamás, jamás estará escrita. Qué sabio poema, ¿eh? Que Apolonia, fíjate que estoy pensando en que la semana pasada no tuvimos sketch y ¿cierto? y tuve unos reclamos. ¿Qué tal si después del... Vamos a ir un corte, Oscar? Bueno, Oscar nos ha hecho una cordial invitación a un corte. Vamos a un está corte y regresamos con un sketch tuyo porque ya me han reclamado. De acuerdo. Después de que andan diciendo que eres mi novia, hasta eso se nos olvidó. Bueno, Vamos a verlo. vamos a ver el sketch que me parece que hablas del virus. ¿Okay? No, perdón, vamos al corte y después regresamos al sketch del virus. Muy bien. Está bien. Acompáñeme Vamos usted. volando. Ok. Apolonia, Neftalí. estoy metido en un lío. Oh, ¿tienes frío? Pues mira, me han traído este regalo. Muchas gracias que me regalaste esto tú. Así es, pero Neftalí. es como una bufanda para el frío. Así y entonces es. pues ando aquí liado. Pero bueno, vamos a un sketch. ¿Qué te parece mientras me acomodo esto o me lo quito? Vamos al sketch. Vamos. Muy bien. Nuestra sección de diccionario con Apolonia, la gallina soltera y sabia. Apolonia, ¿no te interrumpo? No, Neftalí, no. Tú nunca me interrumpes. Hace días que no te veo. ¿Qué ha hecho mi pollita? Oh, me he sentido sola, pero leo, Neftalí. Sí, así he pasado estos días. Pues, vaya, ahora
no hemos salido mucho. Es una buena oportunidad para leer, Apolonia. Ay, así es. El virus, Neftalí. El virus. El virus, sí. El maldito virus. Y el mundo se ha estremecido. Virus. Bueno. Y a propósito, ¿qué sabes de la palabra virus? Oh, la palabra virus. Tiene una historia larga en medicina, a lo largo de la cual ha ido cambiando de significado. En latín clásico no era un término específicamente médico. Significaba veneno, ponzoña, como ocurría con la palabra indoeuropea de la que deriva. De ahí pasó a significar pócima venenosa. Y en algún caso, pócima mágica. Apolonia, ¿y cuál es el término en latín? En latín es virus. Ok. Y en esa lengua significa zumo de plantas nociva para la salud. O sea, veneno, como ya lo he dicho. De ahí también la palabra virulento y virulencia. La palabra virus latina se asocia con la raíz indoeuropea weis, fluir, veneno, y con el griego ios, que significa también veneno. Pero entonces la palabra virus que ahora conocemos... Para allá voy, mi amor. No desesperes. Ok, yo me espero. El químico y bacteriólogo francés del siglo XIX, Louis Pasteur, descubrió que las infecciones podían pasarse de un tejido a otro por medio de bacterias. Y fue en 1887 que el científico ruso Dmitry Ivanovsky investigó una enfermedad que afectaba al tabaco. Así es, 3 años más tarde observó otra enfermedad que afectaba a las plantas del tabaco. Descubrió que ambas enfermedades fueron causadas por un agente infinitamente minúsculo capaz de impregnarse en los filtros de porcelana, algo que las bacterias nunca podrían hacer. Con eso concluyó que había organismos más pequeños que las bacterias, imposibles de examinar mediante el microscopio óptico, infectando plantas de tabaco sanas. ¿Tan pequeñas son esas diminutas bestias? Sí, Neftalí. Los virus miden entre 10 y 500 nanómetros. Son de 10 a 100 veces más pequeños que las bacterias. Los virus son considerados, más bien, los virus no son considerados seres vivos porque necesitan estar en una célula para reproducirse. Pero también destruyen las células donde se hospedan, ¿no? Así es, Neftalí. Pero volviendo a la palabra que me has preguntado, te diré que es importante recordar que Celso, médico del siglo I después de Cristo, llamó virus al veneno que transmite el perro rabioso. Y lo llamó así en una casualidad premonitoria, porque, como sabemos, efectivamente, 19 siglos después, se supo que la rabia la transmitía un virus, ya en el sentido actual del término. Vaya. Qué interesante. Destino de las palabras, Apolonia. Destino. Digamos que sí, que fue el destino, aunque no nos confiemos mucho. También vale la pena que no dejemos de mencionar que el latín medieval adoptó un significado parecido a pus. ¿Pus? Sí, secreción infecciosa.
Y ese es el uso que se le hace de la palabra en tratados de cirugía latinos más famosos de la época. El de Lanfranc de Millán en el siglo XIII y el de Guy de Chauliac en su muy conocido tratado Cirugía Magna, que data del siglo XIII. Por esa vía llegó la palabra a través de las traducciones de esos tratados al inglés, antes del 1400, al español en el año 1450 siglo y XV. al francés en 1478. Oh, mira, el siglo XV todo. Sí, por una evolución gradual pasó a significar agente infeccioso. En la medida que se fue conociendo que las supuraciones eran contagiosas. Ajá. En efecto, como bien informa el avance del 2008, para la nueva edición del diccionario inglés de Oxford, a partir del 1900 se empezó a designar a estos diminutos agentes patógenos como virus filtrable y más adelante virus ultramicroscópico, porque solo pudieron verse en el microscopio electrónico en la década de los 40 del siglo pasado. Según el Vaya. diccionario citado, se empezó a usar la palabra en informática en 1972. Interesante. Muchas gracias, Apolonia, por la ilustración. Siempre he pensado, siempre que las palabras nos orientan hacia la verdad entre las cosas del mundo. Nos hace aprender y comprender el mundo y sus cosas, mi pollito. Y en este tiempo del virus que nos acecha, pues nada mejor que saber su significado. Que también deberíamos, Apolonia, también deberíamos hablar de la palabra pandemia. Ay, por supuesto, mi amor. Mira, la palabra pandemia viene Pero tenemos ¿Sí? que irnos. ¿Tan pronto? Sí. Ay, bueno, vayamos a tomar un café y seguimos. ¿Qué te parece? Pues me parece la mejor idea. Maravilloso. Estamos de regreso. Apolonia, hablaste del virus. Ay, Bueno, Neftalí. este- Ojalá la poesía se propagara como el virus. Ay, eso sería muy bueno, que se leyera de esa ¡Qué manera. contagiadero! virulenta, que se hiciera viral la Oh. lectura de poesía, ¿no? Y no la cantidad de miseria que sigue viralizándose por todas las redes sociales, ¿no? Exacto. Una cantidad, violencia, idioteces, terrible, un mundo espantoso que nos ha tocado ver. Y la gente muy alegre, mucha gente muy alegre por eso, pero bueno, yo no. Bueno, Neftalí, yo creo que la alegría como sentimiento nos puede ayudar a sobrellevar esto. Pues sí es cierto, pero también uno tiene que decir cómo ve las cosas, ¿no? Oh, claro. Fíjate que estoy hojeando el libro de José Emilio y encuentro cosas que leí hace mucho y que los animales son importantes. Te decía que te iba a platicar de este libro que se llama Álbum de Zoología. Te platico la historia. Dime. Pero antes, que le agradecemos a Luna Mía Café que nos invite en nuestro café los jueves. Por supuesto. Porque hoy está especialmente rico. Oh, Luna Mía Café, que está ahí en Alonso de Cáceres, 58-B, Colonia 5 de Mayo, a una cuadra de Bucareli y a media cuadra de Tatabasco, por donde uno baja desde el acueducto hacia el norte. Bajando por la Escuela de Leyes, la Universidad de Morelia, por ahí, por ese rumbo, se encuentran con Alonso de Cázares y a media cuadra está Luna Mía Café, que hace un muy buen café, yo creo que sí.
Así es, Neftalí, delicioso. No porque ellos no lo inviten y todo eso, pues vamos a decir, muy bueno. Yo ya hubiera cambiado, pero no. Ay, Neftalí. Bueno, sigue la exposición de Milet Mendoza hasta el día último. Ya esta semana es la última semana de la exposición de pintura de Milet Mendoza. Entonces, Aún pueden ir a verlo, Neftalí. Sí, claro, claro. Bueno, este álbum de zoología es un libro. Quienes hemos leído a José Emilio Pacheco, vamos a un corte. Ay. Vamos a un corte, Hechos la Mocha. Está bien. La Mocha, que era un tren muy cortito. Entonces pasaba volando y decían, ahí había hecho la mocha. Bueno, regresamos entonces. Ya estamos de regreso. Y bueno, hablábamos de este libro de José Emilio Pacheco, que él no lo hizo. Fíjate que quienes hemos leído a José Emilio Pacheco sabemos que él sabía mucho de animales y escribió poemas de animales. Yo tuve la honrosa... Fue honroso para mí que José Emilio fuera lector de mis dos bestiarios. Y lector previo, digamos, ¿no? Es decir, él leyó antes que se publicaran esos dos libros, los leyó y bueno, hablamos de en fin. Pero me siento honrado que una gente como José Emilio, si hay alguien que escribió poemas sobre los animales de manera muy vigorosa, muy vital, muy profunda, pues es José Emilio. Entonces, en 1985, nuestro amigo Jorge Esquinca, el poeta que nació en México pero ha vivido toda su vida en Guadalajara, que es uno de mis mejores amigos, tenía una editorial que se llamaba Cuarto Menguante. Y entonces un día se puso a recopilar los poemas de animales de José Emilio Pacheco, de sus distintos libros, porque él los tenía diseminados en sus libros. Hizo la colección de sus poemas de animales. Una recopilación. Una recopilación. Y le hizo a José Emilio este libro. Ay. Que tienen además unas ilustraciones de Alberto Blanco muy bonitas. Oh. Alberto Blanco, que es un poeta que bueno, dibuja muy bien, muy bien. Es un álbum de zoología y en vez de prólogo, Jorge escribe un poema que se llama Fábula del Cazador. Y dice el poema de Jorge Esquinca, es un gran homenaje a José Emilio. Dice, un hombre comienza a pensar en un lobo. Al principio este lobo es solo una silueta inmóvil, un bulto parduzco agazapado en la oscuridad, un hocico jadeante. Días después el pensamiento del lobo regresa, se adueña de la memoria con 4 patas poderosas. El hombre dirige entonces una débil linterna y localiza la acechante figura de ese lobo pensado. Bajo la repentina claridad despiertan 2 pupilas amarillas, 2 hileras de colmillos afilados, relucientes. Desde el centro del círculo, un gran lobo gris lo mira con la fija atención del animal frente al peligro. Cada músculo sometido a una tensión precisa, la pelambre del lomo erizada, eléctrica, húmedos los belfos, punzantes las garras. La noche sorprende al hombre inclinado sobre su mesa de trabajo. El pensamiento del lobo merodea impune, desafiante. Decidido el hombre empuña el lápiz. Se ha propuesto cazar al lobo.
Transcurren las horas y se manchan las hojas con dibujos feroces. En cada giro, su mano se desliza con una agilidad inexplicable, casi felina. Sus trazos se vuelven más que espontáneos, instintivos. Pronto su lobo es una sola línea, un salto invisible entre la vida y la muerte. Entonces el hombre se detiene, ha comprendido. Apenas tiembla al escuchar el largo aullido al fondo del jardín. Se levanta de la mesa, sale hacia la madrugada. Ni siquiera nota que se apagan ya las últimas estrellas. Es un poema de Jorge Esquinca que fue escrito en junio de 1985 a propósito de haberle hecho este libro a José Emilio Pacheco. Después se publicó el álbum de zoología en editorial Era, con ilustraciones de Francisco Toledo. Y bueno, hay poemas aquí muy queridos, ¿no? A mí me gusta mucho. Mira, el del búho, por ejemplo. A ver, léelo, es un poema de José Emilio Pacheco que se llama El búho. El ojo inmóvil, pez de tierra firme, irradiando en la noche su fijeza. La garra desasida para el vuelo, las uñas que se adentran a la carne, el pico en punta para el desgarramiento. ¿De cuál sabiduría puede ser símbolo sino de la rapiña, el crimen, el desprecio, todo lo que hizo tu venerada gloria de Occidente? Si decimos que el búho es la inteligencia, pues no, es otra cosa. Este es de los pájaros. Un gorrión, es un poema pequeño. Bien. Baja a las soledades del jardín y de pronto lo espanta tu mirada y alza el vuelo sin fin. Alza su libertad amenazada. ¿Qué poemas de José Emilio Pacheco? Habría que hablar más de su narrativa. Fíjate que su muy certera consideración sobre la adolescencia a mí me parece importante. Muy, muy importante. Yo creo que deberían, pues si no obligadamente, por lo menos sí leer a José Emilio Pacheco en la secundaria, los adolescentes, el principio del plaster. Hay un cuento que se llama La Reina, buenísimo. El viento distante. Es otro libro y el cuento que se llama Viento distante es muy bonito. Es la historia de una tortuga. Pase usted a ver a Madreselva, la niña que se convirtió en tortuga por desobedecer a sus padres. Y entonces es un espectáculo de una barraca de feria y cuentan esa historia, pero en realidad sí es una tortuga con cabeza de niña. Ese es lo sorprendente del cuento. Y bueno, el principio de placer y todo esto me parece importante. Su columna durante tantos años, Inventario, que es una gran información. ¿Sabes cuántos años estuvo de columnista, Neftalí? Híjole, no sé bien. No sé bien, pero fíjate que sus artículos, hay una antología que se llama Inventario, que recoge todas sus columnas, de 1973, 40 y tantos años, a 2014, que justamente murió después de escribir su columna. Ay, Neftalí. Terminó su columna, la envió, y caminaba por su recámara y se tropezó con unos libros y se golpeó la cabeza. En fin, fue muy triste la noticia que tuvimos, la muerte de José Emilio, y lo lamentamos mucho y lo seguimos lamentando, lo extrañamos mucho a José Emilio. Esa columna de Inventario era deliciosa. ¿Tienes alguna anécdota con él de cuando lo conociste? Sí. Cuéntamela, Después por de que lo favor. conocí, ya éramos amigos. Un día vino a Morelia
Vino a Morelia y yo desayuné con él e invité a mi hijo Emilio. No. Fuimos y entonces José Emilio le dijo, cómete el huevo, Emilio. Y entonces a Emilio no le gustó. Y me dijo, ¿por ese me pusiste, Emilio? Bueno, pero ese día me dedicó su libro No me preguntes cómo pasa el tiempo. Eso es lo sorprendente y ahorita te voy a decir por qué. Entonces me pone, lo dedica, me lo llevo y después yo lo abro y dice, para Neftalí, porque él lo dijo, 2 puntos. Y cita un verso mío, perfecto, que habla del tiempo. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo José Emilio se acuerda de un verso mío? Bueno, pues José Emilio tenía una memoria fotográfica. Había personas que había conocido una vez y había platicado con él unos minutos y 10 años después se acordaba de cómo se llamaban y que habían platicado. Era increíble, increíble su memoria. Pero bueno, esa anécdota es muy curiosa porque siempre me sorprendió. Yo dije, no creo que no se inventó el verso, porque y yo no vi que lo tuviera, no iba a cargar un libro mío. Ni tú recuerdas tus poemas con tal precisión. Tuve que recomponer la memoria para ver dónde estaba ese verso, en qué libro, y estaba en mi libro Luna Mía. Pero bueno, eso era de las cosas. Es muy bella la anécdota. Maravillosas. Neftalí, ¿y a tu hijo Emilio sí le pusiste Emilio por Emilio Pacheco? Sí. Oh. Así es. Así es. Y a Emilio no le cayó bien porque lo regañó. Entonces, pues bueno. Ese es el asunto, pero bueno, ahora que Emilio ya está grande y todo eso, es lector de José Emilio y lo admira mucho, ¿no? Entonces, pero de niño no le cayó bien porque le dijo, cómase ese huevo que está ahí, ¿no? Pero bueno, José Emilio es un escritor que creo que debemos recordar con mucho aprecio y leerlo en sus dimensiones, ¿no? Es una obra numerosa, pero supongo que debía ser leído yo insisto, por los adolescentes. Sí. Por los adolescentes que ni modo, les enseña el goce del amor y el sufrimiento del amor. El ejercicio de los sentimientos con todas sus caras, su cara negra y su cara blanca. Es decir, creo que acierta muy bien cómo se ejercen los sentimientos en esos momentos, ¿no? De la vida. De las edades cruciales de la sí. vida, Neftalí. Vamos a despedirnos ya, Oscar. Bueno, muchas gracias, que nos acompañó también Daniela. Daniela, que también está ahí en la producción. Le agradecemos mucho que haya estado aquí y que bueno, que se vaya a integrar al equipo de producción de Palabra en Palabra. Y bueno, Oscar tendrá buena compañía y buena colaboración. Nos despedimos con un poema que se llama Vida de los Poetas, de José Emilio Pacheco. Muchas gracias, Apolonia. Gracias a ti, Neftalí. Vuela con cuidado. Gracias, Itsuri Molina, que ya va muy bien tu obra. Pronto veremos ya Germen, la puerta está abierta, ¿no? Así es. Pronto la veremos. La vida de los poetas. En la poesía no hay final feliz. Los poetas acaban viviendo su locura y son descuartizados como reses, sucedió con Darío, o bien los apedrean y terminan arrojándose al mar, o con cristales de cianuro en la boca, o muertos de alcoholismo, drogadicción, miseria, o lo que es peor, poetas oficiales, amargos pobladores de un sarcófago llamado obras completas. Recuerden, amigos, que pese a que en la poesía no haya final feliz, esperemos que en la vida sí, o al menos un final llevadero y amable. Yo soy Neftalí Coria.
Hasta la próxima.